Listo. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos ustedes al curso Identificación Espiritual. En este curso, y explicaré un poco más adelante en esta clase lo que son los objetivos del curso, pero un resumen sería, vamos a evaluar enseñanzas en varias iglesias diferentes, comparándolas con lo que la Biblia dice. Y así queremos ayudarles a formar una identidad espiritual que es basada completamente en lo que la Biblia dice. Que es lo más importante, tener un fundamento firme para nuestra fe. Y, pues, el único fundamento firme es la palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar la clase. Ya hemos estado saludándonos los unos a los otros, pero lo que podemos hacer para comenzar, podemos pasar a grupos pequeños por unos 4 minutos. Les voy a dividir en grupos pequeños y ahí pueden irse conociendo en esos grupos pequeños también. Pueden anunciar su nombre, también en dónde vive usted. También, si quiere, puede mencionar cuántos cursos ha tomado en Academia Cristo hasta la fecha. Entonces, ahora mismo les voy a dividir en grupos pequeños. Ya está. Si quieren, debe haber aparecido en sus pantallas una invitación para pasar a un grupo pequeño. Si pueden aceptar esa invitación y en esos grupos pequeños comenzar a presentarse los unos a los otros, conocerse un poco entre sí. Vamos a... Lo mismo, pastor, ocurrió el incidente conmigo también sin querer queriendo salir. Sí, sí, entiendo. Y es la primera clase, entonces hay problemas así, no se Sí, preocupe. y A el veces, caso que, sí, sí, no se preocupe, sí, Edison. el detalle es que yo estoy fuera de ciudad, también estoy en un lugar donde no hay mucha línea de internet. Sí, a veces cuando la señal es débil, los grupos pequeños no funcionan muy bien. Pero Sí, siendo yo- nosotros un grupo bastante grande, vamos a estar utilizando esos grupos a lo largo del curso para dejar que más participen. Entonces, sí, era buena práctica esta noche. Muy bien, ya, pues, ok, vamos a comenzar con una oración, pidiendo la bendición de Dios sobre nuestros estudios. Oremos. Querido Padre Celestial, tu Hijo y nuestro Salvador Jesús ha dicho que tu palabra es verdad. Te pedimos que bendigas esta lección y las lecciones venideras. Envía al Espíritu Santo para guiarnos en la verdad. Así, danos una verdadera identificación espiritual para que sepamos lo que creemos y por qué. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, en estas primeras clases vamos a recordarles de las normativas de nuestros cursos en vivo en el discipulado 1 y 2. Pedimos que por amor al Dios que nos ha salvado, ustedes muestren respeto de las siguientes formas. Primero, convenir preparados. Siempre voy a estar enviando la tarea 2 días antes de la clase por lo menos. A veces para la clase el jueves lo voy a enviar tal vez el viernes para que tengan más tiempo aún. Pero pedimos que hagan esa tarea antes de llegar a la clase, porque así la clase en vivo es de más provecho. Todos sabemos lo que estamos estudiando. También tratan de ser puntuales. Entendemos que a veces no es posible llegar a tiempo, pero dentro de su poder, por favor, traten de llegar antes de la hora, si es posible. También mostrar respeto con los profesores que están sirviéndoles. Eso lo pueden hacer con utilizar esa opción de levantar la mano virtualmente. Um, hay un menú al pie de sus pantallas, unos puntitos creo que son. Pueden hacer clic ahí y debe de haber un botón que se llama reacciones. Hay una opción para levantar la mano virtualmente. Eso me indica a mí que quieren aportar o hacer una pregunta, pero de forma más ordenada, ¿verdad? En vez de simplemente abrir el micrófono y empezar hablando. Entonces, pero sí, si usted no tiene la capacidad de usar ese botón,
con mucho gusto puede abrir el micrófono y hablar. No hay problema, pero todos los que puedan, por favor, háganlo así. También con los compañeros de clase. Tratemos de dejar que todos participen. Y en el grupo de WhatsApp también, ustedes están en dos grupos, uno de información y solo puedo publicar yo allí. El otro es de participación. Ahí pueden colocar preguntas, también pueden colocar saludos de vez en cuando, pero no queremos llenar los teléfonos de los demás y especialmente si no es algo relacionado con el curso, a mejor no lo publiquen. Por favor. Bien, entonces voy a explicarles brevemente cómo cabe este curso dentro del panorama de los 13 cursos del Discipulado 1 de Academia Cristo. Ustedes a lo mejor ya tomaron algunos cursos. Me imagino que casi todos han tomado un curso de la Biblia. Esos 6 cursos estudian historias bíblicas. O sea, son para darles un conocimiento de la historia de nuestra salvación. 3 cursos son del Antiguo Testamento, 3 son del Nuevo Testamento. Y en esos cursos también aprenden a estudiar historias bíblicas usando un método que se llama el método de las 4C, que les ayuda a evaluar tanto los hechos, los datos de la historia y también aplicar la verdad de la historia a sus vidas. También hay 3 cursos que se llaman las enseñanzas de Jesús. Uno es Dios verdadero, otro es sacramentos y oración, otro es ley y evangelio. A mí esos 3 cursos se enfocan más en doctrina. O sea, en vez de estudiar historias bíblicas, analizan doctrinas bíblicas y los versículos bíblicos que respaldan esas doctrinas. También hay 2 cursos que se llaman la palabra crece. Uno es discípulo y el otro es el último curso que van a tomar en Discipulado 1, por invitación. Una vez que uno termina 12 cursos, puede tomar el discípulo hace discípulos. Y en ese curso les enseñamos y capacitamos para unir un grupo de estudio y darles un curso de evangelismo, un mini curso que se llama los 4 conceptos. Pero el curso actual en que están es uno de 2 cursos, identificación y legalismo, que están diseñados para ayudarles a evaluar enseñanzas prevalentes, comunes en iglesias cristianas, pero no siempre bíblicas. Entonces, en estos cursos estudian lo que se enseña y se cree en muchas iglesias, pero comparándolo con lo que dice la Biblia para ver si es cierto o no. Y así les ayuda a discernir entre enseñanza correcta y enseñanza que no es bíblica. Muy bien. Entonces, el propósito de este curso es el siguiente. Hay muchas identidades espirituales, o sea, podríamos decir sistemas de creencia en el cristianismo hoy. A muchos de ustedes tal vez son miembros en iglesias, tienen una identidad espiritual de la iglesia donde existe, y está bien eso. A otros de ustedes tal vez son nuevos y apenas están comenzando a estudiar la Biblia. Eso también está bien. Excelente que están aquí. El propósito de este curso es queremos ayudarles a todos ustedes a tener una identidad espiritual basada únicamente en lo que dice la palabra de Dios. Queremos que creen lo que creen no solamente porque un pastor o una iglesia lo dijo. Queremos que ustedes crean lo que la Biblia dice. Y ese es el propósito de este curso. Ayudarles a formar una identidad espiritual basada en lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver a lo largo del curso, desde Academia Cristo, nuestra identidad espiritual es luterana confesional. Luterana confesional. Y en otras clases vamos a ir explicando lo que significa eso. Pero este curso no está diseñado para obligarles o presionarles a ser parte
de la Iglesia Luterana Confesional. Después de estudiarlo, si quieren, están muy bienvenidos. Pero no está diseñado para presionar ni obligar a nadie. Es más bien para ayudarles a evaluar lo que creen comparándolo con lo que la Biblia dice, para saber qué creen y por qué lo creen, según la Biblia. ¿Okay? Muy bien. Entonces, estos son los objetivos del curso. Comparar lo que se enseña en iglesias diferentes con lo que dice la Biblia, y explicar con base bíblica el porqué de tus propias convicciones. Tenemos esos dos objetivos y con el favor de Dios vamos a lograrlos. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este curso? Veo que Adolfo levantó su mano. Por favor, Adolfo. Profe, si quería hacer una pregunta sobre los cursos. Claro. Veo que a veces hay compañeros que me dicen, no me inscribí en tal curso, ¿verdad? Entonces, ese curso yo no lo he visto que lo han publicado. Entonces, mandan la publicación de los cursos a todos en el mismo grupo, o hay otros grupos donde mandan otras publicaciones de otros cursos. ¿Usted está en el grupo chat que se llama Academia Cristo Oficial? Sí, estoy en ese grupo. Ahí publicamos todas las matrículas, todas las inscripciones que hay. La única excepción es el último curso. El discípulo hace discípulos. Eso no es por inscripción, es por invitación. Solamente uno tiene que terminar los otros 12 cursos primero. Entonces, cuando llega uno a ese punto, el director académico invita a esos estudiantes a este curso número 13. Pero todos los otros cursos deben de publicarse en el grupo chat Academia Cristo Oficial. Ah, ok. ¿Y hay hay un grupo que invitan solo mujeres, que hay cursos solo para mujeres? Eso sí, hay cursos solo para mujeres enseñado por mujeres. Entonces, sí, aunque hay información sobre inscripciones, no recomiendo que usted se inscriba en un curso de esos. Sí, pero solo tenía esa inquietud, esa pregunta. Gracias. Gracias a usted, gracias a usted. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre el curso? Sí, Isidro Profe, no sé levantó, perdón, Isidro levantó su mano y luego Zoraida después, ¿ok? Isidro, por favor. Buenas noches de vuelta, profesor. Yo quisiera que solamente que aclare, Ujú. porque hay muchos hermanos que son nuevos, que están entrando recién, que están estudiando recién, y que aclares cuántos cursos tiene identificación espiritual. Eso nada más, profesor. Claro, sí. Gracias. El curso Identificación Espiritual contiene 10 lecciones. 10 lecciones. Entonces, 5 semanas vamos a estar estudiando juntos. Sí, y cada lección es de 1 hora a 1 hora y media. En las primeras 2 lecciones vamos a ver el desarrollo de todas las denominaciones diferentes. En resumen, panorama amplio. Primero de su punto de vista histórico y luego de un punto de vista de la interpretación bíblica, porque en realidad las diferencias entre denominaciones y sus creencias tienen su raíz en cómo ellos interpretan, cómo nosotros interpretamos la Biblia. Hay formas distintas de interpretar. Entonces, esas son las primeras 2 clases. Luego vamos a ir tomando doctrina por doctrina y viendo qué dicen en las iglesias y sobre todo qué dice la Biblia, comparando así para que ustedes puedan identificarse con la enseñanza bíblica. Muy bien.
Zoraida, ¿cuál es su pregunta, Zoraida? Bueno, en realidad no era una pregunta, era para decirles que no se oía lo que estaban hablando. De todas maneras, me llama poderosamente la atención que se está hablando mucho de la parte de la luterana. Y, o sea, es como, yo, yo prefiero estar más enfocada en la parte de la palabra que de Lutero. Ahí dejo Sí, eso. usted va a darse cuenta, o sea, vamos a estar estudiando la palabra en cada clase. Las primeras dos clases son más de desarrollo histórico y hermenéutico sobre la interpretación, pero después de eso, sí, en cada clase vamos a volver qué dice la Biblia, qué dice la Biblia sobre este tema, qué dice la Biblia. Entonces, sí, que tenga Ok, un poco de muchas paciencia. gracias. Ujú. Gracias, Sí, muy amable. ok. Gustavo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Gustavo? Sí, ante todo el tema yo creo, porque todavía no empezamos el curso, el tema de la historia es una cosa muy importante porque cuando uno ingresa a tomar conocimiento de lo que es la Biblia y la historia, tiene que compenetrarse en lo que ha pasado, ¿entiendes? Digo yo, es mi opinión, pero lo que yo veo que uno también se tiene que preparar en la historia y la época de lo que se vivió también, porque si no queda a media tinta lo que uno va a explicarle a otra persona, me parece, digo yo. Yo no es porque uno diga, pero yo soy, yo tengo un posgrado de historia y muchas veces me dicen, no, pero, y yo digo, la historia es lo más importante que se puede detallar de lo que ha ocurrido, porque la persona que te va a encontrar de frente, vos le tenés que explicar la historia. Puede ser que haya sido, recién la hermana lo decía, puede ser luterano, lo que sea, pero la realidad es el enfoque, porque muchas veces nos pasa que la palabra o la Biblia, hay mucha gente que la modifica a su interés, no al interés del Señor. Me parece, capaz que me equivoco, pero es mi opinión. Nada más. Sí, sí, y eso ha sucedido a lo largo de la historia y sigue sucediendo hoy. Ese es uno de los propósitos de este curso, ¿verdad? Poder discernir entre lo que se enseña en una iglesia y lo que dice la Biblia, que a veces concuerdan, a veces no. Vamos a ayudarles a desarrollar esa habilidad de poder discernir entre lo bíblico y lo no. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Gracias por dejar ese tiempo extra en esta primera clase para comenzar con un repaso y un panorama de lo que es el discipulado 1. Bueno, antes de hablar del desarrollo histórico de las diferentes denominaciones, vamos a recordarnos que sea lo que sea nuestra denominación cristiana, por medio de la fe en Cristo, tenemos una identidad compartida que es muy, muy preciosa. Y yo tengo dos versículos bíblicos que vamos a leer y meditar un poco sobre esta identidad que tenemos en Cristo. Y luego también ustedes pueden agregar un versículo o dos a la lista. La primera cita es de Gálatas 4, versículo 7. ¿Algún voluntario puede leer ese versículo? Sí, Julio Martínez, por favor. Ok, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo de Dios, te ha hecho también heredero. Ok, excelente. Entonces, ¿qué es tu identidad por medio de la fe en Cristo Jesús? Bueno, Pablo nos recuerda lo que era nuestra identidad por naturaleza. Éramos esclavos, esclavos al pecado y su castigo, esclavos a la muerte y no podíamos salvarnos de ella, esclavos del diablo, del infierno. Pero Dios cambió todo eso cuando te dio fe en Cristo. Te convirtió de un esclavo, te liberó del pecado, de la muerte, del infierno, del diablo y te hizo su propio hijo.
propio hijo. Ahora eres parte de la familia eterna de Dios por medio de la fe en Cristo. Él es tu Padre amoroso y tú eres su hijo amado. Entonces, como eres hijo, dice Pablo, otra identidad que tienes eres heredero. En ese entonces, ¿verdad? Hasta la fecha los hijos heredan lo que dejan sus padres. Cristo murió y nos ganó una herencia eterna, una herencia de perdón, salvación. Ustedes son hijos herederos. Algún día van a tener la vida eterna. Esa es su herencia en Cristo. Entonces, verdades preciosas sobre nuestra identidad en Cristo. Otros versículos que hablan de esto, 1 de Pedro 2:9. ¿Alguien quiere leer este versículo? Sí, Sí, José a Calle. ver, Yo, Perdón, José, aquí. José Calle Bueno, levantó su mano primero, entonces vamos a darle la palabra a José Calles. Adelante, José. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ok, excelente. Hay mucho aquí sobre nuestra identidad en Cristo, pero comienza con linaje escogido. La Biblia nos enseña que Dios, antes de crear el mundo, escogió a los que iban a ser salvos. Y como que ustedes creen en Cristo y van a ser salvos, eso quiere decir que Él te escogió a ti. No era por algo bueno que Él miró en ti. Él sabía que ibas a nacer un pecador, igual que todos los demás, pero por gracia, por un amor que no merecemos, Él te escogió. Antes de crear el mundo, Él estaba pensando en ti y dijo, yo quiero a este como mi hijo. ¡Wow! ¡Qué identidad preciosa es eso! También nos llama real sacerdocio. Real porque pues somos parte de la familia real. Somos hijos de Dios el Padre. Él es el Rey. Pues nosotros también en ese sentido somos realeza. Sacerdotes. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes en Israel eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Y ahora esa es nuestra función, nuestra identidad en Cristo. Somos intermediarios entre Dios y el mundo incrédulo. Nosotros oramos a Dios para el mundo incrédulo también. Somos intermediarios en el sentido de que nosotros llevamos de parte de Dios el Evangelio a los que todavía están viviendo en las tinieblas. Ese es nuestro propósito, ¿no? Llevamos esas buenas noticias de parte de Dios al mundo que no los conoce todavía. Y somos una nación santa. Wow. Yo me miro en el espejo espiritual y yo veo todas mis debilidades, todos mis errores, todos mis pecados. Pero por medio de la fe en Cristo, Dios me ha lavado de todos mis pecados con ese perdón que Cristo ganó por mí. Y ahora en los ojos de Dios, Él no mira nada de esa mugre. Él solo mira santidad. Eso es lo que ganó Cristo para mí. Yo soy santo en los ojos de Dios por causa de Jesús. Y ustedes lo son también. Qué precioso es eso. Dios ya no mira tus pecados. Te mira como un pueblo santo. También un pueblo adquirido por Dios. Pues ya sabemos el precio que Cristo estaba dispuesto a pagar para adquirir. Estaba dispuesto a vivir toda su vida en tu lugar. También estaba dispuesto a sufrir nuestro castigo eterno en la cruz para pagar por nuestros pecados y comprarnos para Dios, redimirnos para que pertenezcamos a Dios. Entonces, ahí, ¿qué identidad tenemos en Cristo? Y esta identidad lo tiene todo creyente, no importando la denominación en la cual está.
Entonces podemos regocijar en esta identidad común que tenemos con todos los otros creyentes. ¿Alguien quiere compartir otro versículo que habla de nuestra identidad en Cristo? Creo que este va a ser un punto en su proyecto final, si no me equivoco. Entonces, si quieren apuntar estos versículos o agregar también, bien pueden. ¿Alguien puede pensar en otro versículo de habla de quiénes somos ahora en Cristo Jesús? Pastor, quiero agregar otro texto bíblico allí. Por favor, Néstor, adelante. En San Juan, capítulo 1, versículo 12. Ok. Sí, ¿qué dice ese versículo? Ya se lo tengo. Pastor dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una identidad, pues la identidad, una de las identidades de nosotros los creyentes que somos hijos de Dios. Excelente. Sí, todos los que creen en Jesús somos hijos de Dios. Ese es otro buen versículo que habla de nuestra identidad en Cristo. ¿Alguien más quiere compartir otro? Sí, René Escobar, excelente. Por favor, René. Sí, pastor, buenas tardes. No recuerdo, no tengo a la mano aquí el texto bíblico, pero me encanta lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nuestra nueva identidad, pues es en Cristo Jesús, ¿verdad? Ya nosotros ya no hay nada ahí que debemos de andar recordando. Si algún compañero me ayuda con el versículo bíblico, se lo voy a agradecer. Gracias, pastor. Sí, gracias, gracias. Entonces, sí, estoy tratando de pensar en qué libro y capítulo están estos versículos. ¿Están Filipenses? ¿Serán Filipenses? ¿Alguien puede hacer la búsqueda y aportar en el chat la cita bíblica? Y sí, crédito extra para la persona que, que sabe dónde está ese versículo. Pero sí, habla de nuestra identidad, ¿no, René? Ya somos nuevas criaturas en Cristo. Ya no vivimos nosotros. Esa vieja vida de pecado ya está detrás. Ahora Cristo vive en nosotros. Entonces, me gusta ese versículo también. Bueno, hay muchos otros versículos que podríamos citar. La Biblia nos llama el cuerpo de Cristo, el grupo de todos los creyentes. También nos llama el templo de Dios. Somos cada uno como piedras vivas colocadas para que Dios esté construyendo un gran templo a su gloria aquí en la tierra. Y hay muchos otros descriptores que podríamos usar para hablar de nuestra identidad en Cristo. Pero apreciamos eso antes de continuar. Zoraida levantó su mano. ¿Quería compartir algún otro versículo, Zoraida? Tiene que activar su micrófono, Zoraida. No le escuchamos. Bueno, mientras ella trabaja para activar el micrófono, vamos a pasar a Adolfo. Levantó su mano. Adolfo, ¿quería compartir algún versículo ahí?
Sí, profesor, quería compartir el versículo. Bueno, ahora no lo tengo en el momento, pero me gusta mucho donde dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces vemos cómo nos ha bendecido Él desde antes, desde la fundación del mundo, y por eso tenemos esa confianza de que ya Él nos había escogido antes de que nosotros naciéramos, ¿verdad? Entonces me gusta mucho ese versículo. En el momento no lo recuerdo. Excelente versículo para hablar de nuestra identidad y lo bendecidos que somos en Cristo. Eso está en Efesios 1, 4 y adelante. Efesios 1, 4 y adelante. Sí, sí, reconoce. También dice, Pastor, perdón, el versículo que dijo el compañero ahora rato es Gálatas 2:20. Gálatas, estaba entre Gálatas Filipenses y 2:20. Gálatas. Muchas gracias por compartir eso, Néstor. Crédito Sí, es muchas gracias, ese es. Dios me lo bendiga. bien hecho. Ahora Zoraida, sí, está activado su micrófono. bueno, iba a decir que también habla de que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que somos sal de la tierra, luz del mundo y sal de la tierra. Excelente. Sí, esos versículos hablan de nuestra identidad en Cristo, lo que Dios ha hecho de nosotros en Cristo. Muy buenos ejemplos, Zoraida. Gracias por compartir. A Muy bien. usted, profe. Ok. Buenas Muy- noches. Sí, buenas noches, Anita. Buenas noches, pastor, y disculpe el atraso. En Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que, ya no me sé leer, Nos llamó de las tinieblas a la luz a la admirable. luz admirable. Sí, excelente, excelente. Muchas gracias por compartir. Ese versículo habla de nuestra identidad preciosa en Cristo. Muy bien. Vamos a continuar entonces. La pregunta que vamos a tratar en estas primeras dos clases es ¿por qué hay tantas denominaciones diferentes? Si tenemos una identidad compartida por medio de la fe en Cristo, si tenemos toda la misma Biblia que estamos utilizando, ¿cómo es que llegaron a ser tantas iglesias diferentes? Y en esta primera clase vamos a dar un breve resumen del desarrollo histórico de las denominaciones diferentes. O sea, a través de la historia, cómo es que surgieron identidades espirituales distintas en cuanto a sus creencias y lo que enseñan. En la siguiente clase vamos a ver que la raíz del problema de todas las diferencias es que hay formas diferentes de interpretar la Biblia. También vamos a aprender la forma correcta de interpretar la Biblia. Pero en esta clase repasamos 2000 años de historia en unos 15 minutos. ¿Están listos? Abróchense los cinturones de seguridad porque vamos a ir bien rápido. Bueno, en los tiempos justo después de los apóstoles, bueno, durante los días de los apóstoles y justo después, Dios dio un crecimiento excepcional a la iglesia cristiana. Si leemos el libro de Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, aprendemos que el grupo pequeño de creyentes, serían alrededor de 100 personas, se expandió después de una prédica de Pedro a 3000 creyentes. Luego en Hechos capítulo 4 se nos dice que eran 5000. Y luego en este capítulo 6 ya no se están contando. O sea, es un grupo demasiado grande para contar. Y ese crecimiento continuó en los tiempos de los apóstoles y justo después. Algunos historiadores dicen que ya para el año 300 después de Cristo, había 30 millones de cristianos en el mundo en ese entonces. O sea, wow, dentro de tan poco tiempo, la iglesia cristiana se expandió de esa forma. Entonces, un punto que vieron en el video es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe esta expansión tan rápida de la iglesia cristiana?
¿Qué entendieron del video sobre eso? Muy bien, yo veo algunas manos levantadas. Vamos a escuchar primero de José Calles. José, por favor. Bueno, pastor, tengo aquí en los apuntes que la iglesia cristiana primitiva se expandió por el mismo poder del evangelio, el poder que tiene el evangelio para producir fe en las personas que lo escuchan. Y también tengo que el gobierno romano se oponía a la religión cristiana, a los evangélicos, y le tenía una persecución a los evangélicos y por lo tanto ellos empezaron a dispersarse por diferentes lugares, llevando consigo el evangelio a donde quiera que ellos iban. Y esta fue también una de las razones para que el evangelio se expandiera rápidamente. Ok, excelente. Gracias por dar esos dos puntos. Ahora vamos a escuchar de Gustavo. Gustavo levantó su mano. ¿Algo que agregar al buen aporte de José? Sí, también es debido al testimonio de los miembros que se distribuyeron por distintos lugares contando y manifestando todo lo que estaba ocurriendo. Recordemos la época que están y por dónde se iban distribuyendo. Como usted mostró en el mapa que se veía, el avance y las noticias que se traían era lo que la gente escuchaba. Entonces los seguidores iban de un lado hacia otro y se expandió. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a enfocarnos en esos puntos que ya fueron mencionados entonces. Primero y sobre todo, se debe esto al poder del Evangelio. O sea, el cambiar corazones, el obrar fe en un corazón, no está dentro de nuestro poder. Es Dios quien da el don de la fe. El Espíritu Santo obra la fe por medio de las buenas noticias sobre Cristo, por medio del Evangelio. Entendemos eso de Romanos capítulo 1, 16. Pablo escribió allí, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. O sea, el Evangelio tiene el poder de obrar fe. Entonces, sobre todo, es el poder del Evangelio que causó esa expansión de la iglesia cristiana. Pero como mencionó José, parte de eso fue la persecución. Leemos en Hechos capítulo 8 que la persecución contra los creyentes no comenzó de Roma, sino comenzó de los mismos judíos en Jerusalén. Y apedrearon a Esteban en Hechos capítulo 7, ¿verdad? Y luego se desarrolló de ahí adelante una gran persecución contra los creyentes en Jerusalén. Vemos que por medio de los incrédulos, el diablo quería apagar el fuego de la fe. Pero ¿qué sucedió? Ustedes saben que a veces cuando tratas de apagar un fuego con tu pie, salen las brasas volando y empiezan otros fuegos en otras partes, ¿no? Eso es lo que sucedió, o sea, empezó una persecución en Jerusalén, el diablo estaba tratando de apagar la iglesia cristiana y los creyentes que huyeron de esa persecución llevaron consigo la palabra de Dios y empezaron a evangelizar a donde estaban yendo. Y así se expandió la iglesia. Entonces, Dios frustró el plan del diablo, ¿verdad? Y empezó a crecer. Vamos a ver que históricamente, luego el diablo cambió de rumbo un poco. Siguió utilizando persecución, pero empezó a optar más por enseñanza falsa. Y eso llegó a ser un problema dentro de la iglesia. Poco tiempo bueno, ya era en tiempo de los apóstoles, pero creció después de su tiempo también. Otra razón por la cual expandió la iglesia era el amor de los cristianos por los más desamparados. La Biblia nos enseña que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. O sea, nuestro amor cristiano nace del amor divino. Y el amor divino no es como el amor que muestra este mundo.
Jesús habló de eso. Él habló del hecho de que si ustedes solo invitan a sus amigos a sus fiestas, que esos amigos también le van a invitar a sus fiestas. Entonces, ¿cómo son diferentes que los gentiles, los incrédulos? Porque ese tipo de amor se muestra también entre los incrédulos. No, Jesús dijo, amen a sus enemigos, oren por los que te persiguen. Ese es un amor que este mundo casi no entiende, ¿verdad? Pero es el amor que nace de Dios. Dios nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos. Ese es el amor que nos salvó. Fue ese amor que impactó también al mundo romano. Y les voy a dar un ejemplo de esto. En tiempos de plaga en la ciudad de Roma, muchas veces las familias que tenían a un pariente enferma no querían contagiarse. Entonces, en vez de cuidar al familiar, lo botaban a la calle. Parece muy frío, pero así querían salvarse a sí mismos de la plaga. Y decían, ya está casi muerto, entonces lo vamos a dejar en la calle, mejor que no se contagie a nosotros. ¿Y saben lo que hacían los cristianos durante las plagas? Caminaban en las calles, recogiendo a los enfermos que estaban muriendo ahí, recibiéndolos en sus casas, a gran riesgo personal de enfermarse también. Pero no les importaba. ¿Por qué? Pues así Dios nos amó a nosotros y vamos a mostrar el mismo amor a los demás. Hasta los enemigos de la iglesia en tiempos romanos tenían que confesar. Esos cristianos sí saben cómo amarse entre sí. Entonces, muchas veces eso ganó una audiencia para el evangelio, ¿no? Cuando hay un amor así, alguien tiene que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué amas así? Y eso le da al cristiano o la oportunidad de decir, porque así Dios nos ha amado a nosotros primero y compartir el evangelio que es poderoso para dar fe. Bueno, más se podría decir sobre esos puntos, pero vamos a continuar nuestro resumen de la historia de la iglesia. ¿Se acuerdan que mencioné dos armas que el diablo estaba tratando de utilizar para destruir la iglesia en sus principios? Una era la persecución, otra era la enseñanza falsa. Los apóstoles lidiaban con eso. O sea, lean la carta de Gálatas. La carta de Gálatas fue escrita en contra de maestros falsos que enseñaban una salvación en parte por obras, no solamente por la fe. Y Pablo habló fuertemente contra esa enseñanza falsa. Desafortunadamente, en muchas iglesias cristianas, después de los tiempos de los apóstoles, el mismo error, salvación por obras, infiltró. Y vamos a ver que eso afecta a la iglesia de allí por los siglos que vienen después. Pero bien, había otra pregunta que se enseñó en el video. ¿Cuál es la roca sobre la cual Cristo construye la iglesia? ¿Cuál es la roca sobre la cual Cristo construye la iglesia? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Vamos a escuchar de Romina. Romina levantó su mano. Romina, por favor. Yo también. La roca es Jesucristo. Ok, la roca es Jesucristo. Una Es la respuesta muy... roca donde estamos parados. No hay viento que pueda mover esa roca, ni tormenta, ni nada. Estamos parados en la roca que es Jesucristo. Zoraida contestó, perdón. Gracias, Zoraida. Ok. Y Romina quería contestar ahí también. No le oigo. Está desactivado su micrófono. Romina. ¿Puede activar su micrófono?
¿Es Lisa. este? ¿Sí? Sí, ahora sí. Hola, buenas noches. Bueno, para mí ya a esta altura es Cristo la roca, pero también él hablaba de cuando le dijo a Pedro también que iba a ser la roca, aunque también el versículo estaba así también como entendido, ay, pero ahorita se me fue, que yo lo tenía anotado. No sé dónde lo anoté, pero sé que estaba así como que para interpretarlo, no solamente era Pedro, sino él hablaba como del amor. Pero para mí, de verdad, la roca es Cristo. La roca Ok, donde se debe fundamentar la iglesia es Cristo. ok. Excelente, excelente. Muy bien. Adón levantó su mano, por favor, Adón. Gracias, profesor. Ok. De acuerdo a la lectura de Mateos Ah, 16, creo que es desde el 13 hacia adelante, Jesús les ujú, pregunta a sus discípulos, eh, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, no? ajá. Ahí en esa conversación dice unos que es Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y otros dicen que algunos de los profetas. Ujú, Y Jesús le vuelve a preguntar, ¿y ustedes qué dicen, no? ujú. Y pues ahí Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ujú, Entonces aquí, le dice Jesús, pero tú no has dicho por lo que tú dices, sino que Padre Celestial te hizo decir eso. sí, Y el Ujú. 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, como que los hermanos católicos interpretan de que es Pedro, ¿no? Y la roca. Pero al parecer, tendría que usted afirmarnos, pastor, está diciendo sobre la confesión de Pedro, creo, ¿no? Que Cristo es la roca, ¿no? Porque Pedro le dice que tú eres, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Entonces, ok. eso arguye de que Cristo es la roca. No sé si estoy bien. Sí, sí, está muy bien. Y gracias por dar un buen resumen. Los versículos a los cuales usted se refería están en la pantalla. Mateo 16, 15 al 18. Jesús les preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán No vencer. pueden vencerlo. Okay. Ahora, la pregunta es, cuando Jesús dice sobre esta roca, edificaré mi iglesia, ¿a qué está refiriéndose? Pues el objeto más cercano es el nombre Pedro. Y de hecho, esta palabra de roca y esta palabra de Pedro son semejantes en el griego. Y es por esa razón que muchos teólogos católicos enseñan que Jesús estaba hablando de Pedro. Pedro es la roca sobre la cual se va a construir la iglesia. Pero hay otra opción en este versículo, porque hay otro objeto que puede considerarse la roca. Jesús también hace mención de esto, donde está, aquí. No te lo reveló. ¿A qué está refiriendo con eso? No te lo reveló ningún mortal. Está refiriendo a esta verdad. Tú eres el Cristo, la confesión de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, podría ser una referencia aquí a la roca. La roca es la verdad que confesó Pedro. Tú eres el Cristo, sea el Salvador prometido, el Hijo del Dios viviente.
Entonces, pues si hay estas dos opciones, ¿cómo podemos saber lo que es la verdad? Aquí, un buen principio de interpretación bíblico que vamos a utilizar a lo largo de este curso. Cuando hay duda sobre un versículo, ¿qué hacemos? Utilizamos otros versículos para aclarar la duda. Profe, no le escucho. ¿Los demás me escuchan? Sí. Sí. Sí, los demás la escuchamos. Ok, Sí, excelente. Se A lo escucha mejor- bajo, Yo escucho. ok, bajo se escucha. bajo se escucha. Vamos a cambiar, a ver. Dieciséis, 15, 18. ¿Qué tal ahora? ¿Me escuchan mejor? Sí, yo escucho bien. Sí. Ok. Yo escucho bien. Yo escucho bien. Excelente. Vamos a hacerlo Sí, se así. escucha bien. Gracias, gracias. Entonces, cuando hay una duda sobre interpretación, dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Es decir, utilizamos versículos muy claros para arrojar luz sobre versículos que no son tan claros. Y haciéndolo en este caso, ¿hay algún otro versículo bíblico que habla de Pedro como el fundamento de la iglesia? Pues busquen en sus Biblias, no hay. No hay ningún otro versículo que llame a Pedro el fundamento de la iglesia. Pero sí hay muchos versículos que hablan de Jesús como el fundamento de la iglesia. Y así podemos saber que la roca no es Pedro, la roca es esta confesión que Pedro dio. Y vamos a ver enseguida esos otros versículos bíblicos que hablan de esto. A ver, aquí están. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo escribió en 1 Corintios 3, versículo 11. También tenemos estos versículos de Efesios 2, 19 al 20. ¿Alguien quiere leer estos versículos? Adelante, Julio, por favor. ¿Por qué nadie puede poner... Oh, espérate. Sí. Porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, en el cual es Jesucristo. Déjame buscarlo. Corintios. Ya no sois extranjero ni advenedizo, sino Son ciudadanos de los conciudadanos de los santos y los miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del antiguo ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, 19, 20. Excelente, muchas gracias. Entonces aquí tenemos, y hay otros también, versículos que hablan de Jesús siendo el fundamento de la iglesia. También el mensaje de los apóstoles y profetas, o sea, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿verdad? La Biblia y el enfoque de la Biblia entera, o sea, la parte más importante es Jesucristo. Ese es el fundamento de la iglesia, pero no tenemos otros versículos que dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia. De hecho, en su primera carta, Pedro mismo no se llama a sí mismo el fundamento de la iglesia, él llama a Cristo la piedra angular. Dice que Cristo es el fundamento. Entonces Pedro lo aclara por nosotros también. Así que la roca no es Pedro, sino Cristo, a quien Pedro confesó. El problema es que esa interpretación bíblica y correcta no fue la que ganó en la historia de la iglesia antigua. Más bien, en la iglesia católica se desarrolló la enseñanza que la roca a la cual se refería era Pedro, y a base de eso crearon otra enseñanza falsa, que Pedro fue el primero en una línea no interrumpida de papas,
Entonces, el papado llegó a ser a base de esa mala interpretación. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, otro problema que surgió en la iglesia cristiana. Había 7 sedes, o sea, centros de la iglesia cristiana en la historia, en sus principios. Una era Roma, otra Constantinopla, que está en Turquía, lo que hoy en día es Turquía. Otra en Éfeso, también en Turquía. Otra en Alejandría, en Egipto, acá en el mapa. Otra en Jerusalén. Otra en Corinto, que está aquí en Grecia. Otro en Antioquía. Entonces, estos eran los centros del cristianismo, y cada centro tenía un obispo como un supervisor de las iglesias de la región. El problema fue que por alguna razón u otra, la iglesia en Roma empezó a considerarse más importante que las otras iglesias. Y luego, en 455 después de Cristo, como ustedes vieron en el video, este obispo de Roma se declaró a sí mismo el primero entre iguales. Ahora, eso quiere decir, bueno, aunque somos iguales, yo soy más importante que ustedes, yo tengo autoridad sobre ustedes. Y ahí tenemos el comienzo del papado. Entonces, el obispo de Roma tomó para sí poder sobre las otras iglesias, y hasta en su doctrina oficial, él es el vicario de Cristo aquí en la tierra, el que tiene poder sobre el tesoro de méritos de Cristo. Vamos a examinar esas enseñanzas en otras clases del curso. Para un punto de vista histórico, recuerden que ya en este año, o sea, solamente hay una identidad espiritual, es la Iglesia Católica. Y así va a ser hasta 1054 después de Cristo. Porque según el video, lo que aprendieron en ese año, el obispo de Constantinopla, otra sede, ¿no?, del cristianismo, rechazó la primacía de Roma. O sea, él rehusó someterse a la autoridad del obispo de Roma. Y así había una ruptura en la iglesia. Y ahora había otra identidad espiritual, pero fue más que todo por cuestiones políticas. No era tanto sobre la doctrina, aunque sí había varias diferencias en doctrina, pero sobre todo era una situación política. Ahora tenemos 2 identidades espirituales a partir del 1054 y adelante. Tenemos la Iglesia Católica Romana en el oeste y tenemos la Iglesia Ortodoxa Oriental en el este. Y así sucedió ya hasta la fecha, ¿verdad? Todavía hay una Iglesia Ortodoxa Oriental, que tiene su sede, tenía su sede en Constantinopla. No estoy seguro dónde está ahora, pero el líder es el patriarca, es semejante al papa que tiene la Iglesia Católica. Bueno, entonces, sigamos nuestro rumbo de la historia aquí. ¿Quiénes fueron Savonarola y Hus? ¿Qué aprendieron sobre eso del video de la tarea? ¿Quiénes eran Savonarola y Hus? Nair levantó su mano, por favor, Nair. Bueno, Savonarola era italiano y Hus era checo. Y buscaron ir contra el Papa. Ellos estaban en contra de las enseñanzas, porque hicieron muchas cosas el papado. O sea, estaban contra la Biblia, o sea, eran parecidos a lo legalista, no era más importante la regla que la Biblia, o sea, lo pusieron igual,
crearon la Virgen María, sacaron la parte del vino, contra las personas no se la daban más, bueno, un montón de cosas hicieron. Este, entonces ellos no estaban de acuerdo el pagar para tener la liberación de los pecados. Eso hicieron todo el papado. Y ellos no estaban de acuerdo con eso y impusieron reglas, o sea, se fueron contra el Papa, pero bueno, como todo, ¿no? Fue la época de la Inquisición y el que no murió ahorcado murió quemado, ¿no? Y de ahí creo que surgió la reforma, ¿no? Empieza el luterano después, y de ahí está la iglesia luterana o reforma o protestante. Cerca, sí, sí. O sea, estos eran reformadores antes de la reforma de la iglesia en tiempos de Martín Lutero, sí. Pero gracias por su respuesta. Levantó la mano Gustavo también. ¿Quería aportar a esta pregunta, Gustavo? Sí, ellos fueron recordados por su valiente crítica a la corrupción y los abusos de la iglesia de ese tiempo. ¿Me entiendes? Porque sí, era como decía la hermana, hacían cosas o manipulaban o daban una mala enseñanza. Ya en esa época ya se estaban practicando y buscaban también, como lo dijo en la anterior pregunta a usted, no era solamente se estaba utilizando la Biblia, se estaba usando el poder y se mezclaba la política en sí. Ok, Sí, sí, creo que muchas gracias. Ujú. Ok, muy bien. Y José Calles levantó su mano también. Gracias por su paciencia, José. Adelante. Bueno, pastor, yo tengo aquí que ambos fueron reformadores que tenían fuertes desacuerdos con la Iglesia Católica Romana. Y estos desacuerdos tenían que ver con la corrupción, la inmoralidad, la, que se daba en la Iglesia Católica entre los sacerdotes, se daba adulterio, se presentaban borracheras y también se dijo que la Biblia solo podía ser estudiada por los sacerdotes, que el pueblo no podía estudiar la Biblia. Entonces ellos estaban en desacuerdo con esto y por esta razón fueron excomulgados y fueron asesinados. Uno murió quemado y el otro ahorcado. Sí, sí, excelente. Muchas gracias. Entonces, tenemos aquí un buen resumen que se dieron por los compañeros. Savonarola era un fraile dominicano de Italia. Y sobre todo, él habló contra la corrupción y la inmoralidad que él veía en la Iglesia Católica Romana. Él no quería una reforma de la enseñanza, la doctrina, pero sí quería una reforma de moralidad. Porque sí, como se mencionó, había muchos problemas hasta entre los mismos sacerdotes, arzobispos, hasta algunos de los papas también. Eran muy corruptos y inmorales. Y él quería cambiar eso. Desafortunadamente, la iglesia no quería cambiar. Más bien lo ahogaron y lo quemaron por sus críticas al Papa. Era una respuesta común de parte de la Iglesia a herejes en ese entonces, ¿no? Juan Hus, su reforma era un poco diferente. Él también habló vivió en otra parte de Europa, Praga, la República Checa hoy en día, pero él sí habló contra la inmoralidad de la iglesia, pero también la falsa doctrina. Él sí quería cambiar sobre todo la doctrina de salvación por obras. Él dijo que eso no era bíblico. Él afirmó que la Biblia enseña que somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Entonces, unos 100 años después, cuando Martín Lutero está haciendo su reforma, él conoce la historia sobre Hus. Y lo que Hus comenzó tuvo un impacto también en Lutero después. Pero sí, igual él fue quemado por herejía, lo quemaron vivo. Entonces, estos reformadores antes de Lutero, y había otros, también otras voces que querían cambiar cosas, pero sus reformas no duraron, no tuvieron impacto duradero
en la iglesia. Eso sí cambió en los tiempos de el reformador que se llama Martín Lutero. Martín Lutero era un fraile alemán que no vamos a contar toda su historia, ustedes pueden ver, creo que en nuestra página web hay una película sobre su vida, si ustedes quieren conocerla mejor. Él veía problemas en la iglesia también. El principal que le molestó era la venta de indulgencias. Indulgencias en ese entonces eran pedazos de papel que producía la iglesia y vendía la iglesia, que decían que con comprar el papel, la iglesia les otorgaba perdón. Perdón, o sea, de consecuencias terrenales de tus pecados. Y Martín Lutero vio eso como algo horrible, vender perdón. Y también estaba viendo en Alemania, él era pastor de una iglesia, él veía las consecuencias. O sea, la gente iba, compraba su indulgencia y luego iban al bar para emborracharse. Pues ya soy perdonado. Entonces él dijo, eso no está bien. La Biblia nos llama al arrepentimiento y esta práctica hace lo opuesto. Entonces él hizo un documento que se llama las 95 tesis. Y esos eran tesis para un debate teológico sobre este tema de indulgencias. Y como pueden ver en la imagen ahí, publicó ese documento en la puerta de la iglesia, en su pueblo, Wittenberg, en Alemania. Bueno, él solo quiso un debate teológico, pero algunos del pueblo sacaron copias y empezaron a enviar eso a otras partes de Alemania. Y tarde o temprano llegó la noticia a los oídos del Papa. Y al principio Lutero estaba muy feliz. Él dijo, por fin, el Papa sabe de esta práctica, este abuso, y puede cambiarlo. El problema es que el Papa no hizo eso. Más bien convocaron un concilio y exigieron que Lutero renunciara todo lo que había escrito y enseñado. Después de una noche, considerando lo que iba a contestar, Lutero dijo, no puedo hacer eso. La mayoría de lo que he escrito viene directamente de la Biblia. Renunciarlo sería renunciar a la palabra de Dios. Mi conciencia no me permite hacer eso. No puedo hacer otra cosa. Bueno, a partir de ahí entonces, él fue excomulgado de la Iglesia Católica. Él comenzó tratando de cambiar la Iglesia, volverla a las Escrituras, pero terminó formándose una nueva identidad espiritual. O sea, las iglesias que, igual que Lutero, querían volver a la Biblia, empezaron a llamarse iglesias luteranas, que no le gustó eso a Lutero. Él dijo, mejor llámense cristianas, no luteranas. Pero el insulto de los católicos luteranos se pegó. Entonces ese nombre se utilizó después. Pero lo importante, ahora sí tenemos una tercera identidad espiritual, ¿no? Había solo la católica romana, luego en 1054 la Iglesia Ortodoxa Oriental, y luego ahora en 1517 tenemos la Iglesia Luterana también. Poco después de tiempos de Lutero, y de hecho Ulrico Zwinglio hacía su trabajo a casi el mismo tiempo que Lutero. Había dos reformadores, uno era francés, Juan Calvino, otro era suizo, Ulrico Zwinglio. Y ellos también, sobre todo en la Suiza, llevaban a cabo reformas. Entonces estaban tratando de reformar la iglesia allí también y resultaron nuevas identidades espirituales allí también. Iglesias se llaman iglesias reformadas. Y de ahí tenemos los cimientos de muchas de las denominaciones que existen el día de hoy, bautistas, metodistas, pentecostales, todos pueden también encontrar sus raíces, aunque hay diferencias también entre ellas, tienen sus raíces y sus comienzos aquí, en esta reforma de Zwinglio y Calvino. Bueno, entonces aprendieron en el video las diferentes denominaciones
cristianas que se pueden agrupar en categorías. ¿Cuáles eran? ¿Alguien recuerda la respuesta del video? Excelente. Yo veo la mano de... a ver, muchos quieren contestar. Qué bueno. Vamos a escuchar primero de Adón. Adón, por favor. Sí, de acuerdo al video, es la Iglesia Católica Romana, el- los luteranos y la Iglesia Evangélica Reformada. Excelente, excelente, sí. Entonces, yo tengo que confesarles que esta agrupación es muy generalizada, muy generalizada. Por ejemplo, ni está aquí la Iglesia Ortodoxa, pero eso es porque en realidad la Iglesia Ortodoxa es muy semejante a la Iglesia Católica en cuanto a su doctrina. Entonces se puede agrupar la Iglesia Ortodoxa griega o Ortodoxa oriental también aquí. También tengo que confesar que la tercera categoría aquí, iglesias protestantes o reformadas, hay mucha diversidad allí. Ahí están iglesias evangélicas, bautistas, metodistas, pentecostales. Tenemos todas esas iglesias agrupadas bajo la tercera categoría y hay muchas diferencias entre todas ellas. Pero vamos a ver en la clase que sigue que también hay semejanzas en cuanto a su forma de interpretar la Biblia y por eso las tenemos todas en esa categoría. También dentro de esta hay algunas iglesias luteranas de hoy en día que ya no están arraigando su fe a la Biblia, que están saliendo mucho de lo que la Biblia dice. Y podemos ver unos ejemplos de eso más adelante en el curso. Entonces, no todas las iglesias luteranas hasta confiesan lo mismo. Pero en este curso vamos a utilizar esta categoría hablando de Academia Cristo, la Iglesia Luterana Confesional. Entonces, es una generalización, pero nos va a ayudar a identificar doctrinas y formas de interpretar utilizando estos tres grupos de aquí y adelante en el curso. Entonces, yo veo muchas manos levantadas. Vamos a tomar un espacio para preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen sobre estos temas? ¿Cuáles preguntas tienen? A ver, Romina levantó la mano. ¿Romina tenía pregunta? No, yo iba a decir esa de las tres categorías. Iba a contestar eso. Ok. Sí, pues muy bien. A ver, Gustavo, ¿tenía alguna pregunta? Sí, dos preguntas. Una de las categorías donde decía ortodoxa, ¿es como la que tienen, porque uno por ahí observa, en Ucrania o en Rusia, sería? Sí, hay de hecho varias ramas del ortodoxismo también. La ortodoxa griega tiene su sede en Grecia, pero también hay una iglesia ortodoxa rusa y también yo creo que en Ucrania hay también. No sé si es la misma, no creo que sea la misma. Sí, entonces hay varias ramas de ese grupo de iglesias también, pero comparten por lo general la doctrina. Y su doctrina también es muy semejante a la iglesia católica. Hay diferencias, pero todavía se enseña una salvación por obras allá también. Y referente a digamos, de la iglesia oficial, digamos, la católica romana, ya en esa época, cuando estaba Lutero, vendría a ser que jugaba un rol importante, ¿no? Tenía poder, digamos, en distintas regiones donde estaba. Ya tenía ese poder de dominación hacia lo demás. ¿Sería lo correcto?
Oh, sí, claro. A lo largo de la historia tenía mucho poder, no solo eclesiástico, sino terrenal también. Un ejemplo de eso es Martín Lutero cuando lo excomulgaron. No solo fue excomulgado por la iglesia, también fue, bueno, los poderes del gobierno, el rey Carlos V en ese entonces, también lo expulsó de las tierras del Imperio Romano. Entonces, sí, siempre había un lazo entre los papas y los poderes terrenales. Ujú. Bueno, gracias por la pregunta. Adolfo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Adolfo? Sí, profesor, quería preguntar, ¿es necesario que uno tenga que pertenecer a alguna categoría como cristiano o eso es solamente para saber en qué línea de pensamiento estamos nosotros los cristianos? ¿O hay alguna que viene directamente de la línea de Jesús, que es lo importante, ¿verdad? Es de cristianismo que esa iglesia que comenzó Jesucristo. Entonces, eso es lo que quería como que me aclarara. Sí, gracias por hacer esa pregunta, porque vamos a ver a lo largo de este curso, lo más importante no es si una enseñanza es católica o protestante o luterana. Lo más importante y la pregunta que siempre vamos a hacer ¿es esta enseñanza bíblica? ¿Viene de la Biblia? ¿Está claramente enseñada en la Biblia o no? Pero la agrupación nos ayuda a poder comparar enseñanzas de esos tres grupos para ver si realmente son bíblicos o no. Ok, muchas gracias, pastor. Gracias a usted. Buena pregunta. Nair, ¿cuál es su pregunta? Bueno, mi pregunta quizás es para más bien información. Usted habló de reformación también de un francés Calvino, que más o menos lo tengo ahí. Pero el suizo, ¿quién es? Porque no lo pude anotar el nombre. El suizo es Ulrico Zwinglio. Un poco difícil de Un pronunciar. poco difícil de anotarlo, ¿no? Sí, Bueno, Ulrico Zwinglio. Si lo lío, deletrea bueno. mal, no se preocupe, no se preocupe, no es No, tan pero más importante. o menos para tener una idea. Sí, Porque son diferentes, Calvino y Lutero tienen ideas diferentes. sí, ¿O estoy equivocada? Calvino y Zwinglio estaban en armonía en muchas de sus enseñanzas, en casi todas sus enseñanzas, pero no con Lutero en todo. Vamos a ver No eso con en Lutero. la clase. ¿Por Ah, qué había diferencias hasta entre los reformadores? Tiene que ver con su forma de interpretar la palabra de Dios. perfecto. Está. Bueno, gracias, perdón, pastores. Gracias por todo. Gracias a usted. Muy bien. Adón, ¿cuál es su pregunta? Gracias, pastor. A ver, yo tengo esta duda. Algunos dicen en el concilio de Nicea es que nace la Iglesia Católica. Eh, ¿Podría mm, ayudarnos en eso, pastor? ¿Cómo es que ahora se origina la Iglesia Católica o simplemente en su esencia la Iglesia cristiana? Eso. Bueno, yo no sé por qué dicen eso. En realidad, el concilio de Nicea fue convocado para enfrentar una falsa doctrina prevalente en ese día. El arrianismo, Arriano era un maestro falso que enseñaba sobre Jesús algunas cosas incorrectas. Él enseñaba que Jesús no era Dios desde la eternidad, que Jesús era la primera creación de Dios. Entonces se convocó ese concilio para contestar de la Biblia esa pregunta y afirmaron en el credo niceno la deidad de Jesús. Yo creo en Dios el Hijo, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, dice ese credo.
Entonces, yo no sé por qué dicen que nació ahí la Iglesia Católica. Tendría que averiguar un poco más la historia. De que sepa yo, fue convocado el concilio para defender la verdad contra una falsa enseñanza sobre Jesús. Ok. Bueno, ahí tenemos que terminar entonces. Los que tienen más preguntas pueden quedarse más tiempo después. Yo voy a colocar la tarea en el grupo chat antes de acostarme esta noche. Entonces van a tener la grabación de la clase y también la tarea y pueden encontrarla en el grupo chat. Muy bien, continuamos el jueves, pero terminamos con una oración. Padre Celestial, viendo la historia de la iglesia, vemos qué tan fácil es como seres humanos caer en errores, caer en creer cosas que no son ciertas. Reconocemos eso, que somos débiles. Entonces pedimos tu fuerza, pedimos que nunca quites de nosotros la luz de tu palabra, para que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones con la verdad, para que Amén. conociendo esa verdad de salvación por medio de la fe en Cristo, de perdón de pecados en su nombre, tengamos en todo momento consuelo y también tengamos nosotros un mensaje urgente para compartir con el mundo que no lo sabe aún. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros mientras vamos a descansar. Y si es tu voluntad, que nos juntes de nuevo el jueves para seguir estudiando tu palabra juntos. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. 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 Amén, Los amén. los que tienen que irse pueden despedirse en este momento. Yo me quedo unos minutos más si alguien tiene más preguntas.